Imagina crear ilustraciones tan perturbadoras que los padres exigieran retirar tus libros de las bibliotecas. Imagina que tus trazos se volvieran tan temidos que generaciones enteras de niños sufrieran pesadillas con solo mirar un dibujo. Ese fue el legado de Stephen Gammell. Durante años, padres moralistas e incluso la religión han intentado prohibir toda clase de libros, y la trilogía de Scary Stories no fue la excepción. Los padres querían prohibirlos de las bibliotecas, oficialmente porque asustaban demasiado a los niños. Pero seamos sinceros, los verdaderamente aterrados eran los adultos, los mismos que juraban que lo hacían por proteger a sus hijos. Ya sabes, la típica censura con disfraz de buena intención. Otro argumento que daban era que acercaba y fomentaba a los niños a cometer actos de brujería, mismo argumento que usaron para intentar prohibir otras historias, como Harry Potter o La Materia Oscura. El autor de estos libros fue Alvin Schwartz, un reportero que abandonó su cómoda carrera de periodismo para buscar ser autor, investigando y recopilando material con el paso del tiempo. La apuesta fue grande, al buscar como objetivo al público infantil en la cúspide de los 80, cuando materiales como las novelas de R.L. Stein o series para niños de horror no existían. El primer libro se publicó en 1981, Historias de miedo para contar en la oscuridad, y la investigación fue tan extensa que dio para crear otros 2 recopilatorios, los cuales se llamaron Más historias de miedo para contar en la oscuridad, publicado en 1984, e Historias de miedo 3, Más cuentos para helarte los huesos, de 1991, a un año de su repentina muerte por un linfoma. Pero ojo, el verdadero culpable de poner rabiosos a los padres no fue solo su autor, sino también su ilustrador. El tipo agarró la sección infantil y la convirtió en un catálogo de pesadillas ilustradas. Porque aunque las historias de Alvin eran buenas, eran leyendas recicladas, folclore, cuentos populares, nada nuevo, pero al integrar esas historias con los trazos deformes, viscerales y grotescos de Gammell, dio como resultado un fascinante caos, y de pronto, esos cuentos dejaron de ser para niños y se convirtieron en recuerdos traumáticos de la infancia. Y claro, los adultos lo odiaron tanto que trataron de borrarlo de la historia. Pero ya sabes cómo funciona esto. Todo aquello que intentan prohibir termina convirtiéndose en algo irresistible para algunas personas e incluso termina volviéndose inmortal. Los niños lo sabían, por eso buscaban estos libros, los compartían, los leían a escondidas, algunos debajo de las sábanas acompañados de su linterna, otros acompañados de sus amigos. La razón, simple, esas imágenes no parecían pertenecer a un libro infantil, no eran caricaturas graciosas ni monstruos de pacotilla, eran visiones, pesadillas que parecían salidas de un mal viaje de ácido. Stephen Gammell nació en Iowa. Suena aburrido, ¿no? El típico escenario de maíz lleno de animales de granja. Pero tranquilos, el tipo no mostró fascinación nunca por conducir un tractor. Su padre fue editor de arte de una revista, así que traía a casa pilas y montones de publicaciones. Y ahí, el pequeño Gammell se intoxicó con todas esas imágenes. Mientras otros niños jugaban con el balón o cazaban patos, él se encerraba con lápiz y papel. Nada de escuelas de arte, nada de maestros prestigiosos. Gammell se entrenó solo. Primero trabajó como freelance, pero pronto se metió en el mundo de los libros infantiles. En 1973 ilustró a Naughty Business, y desde ahí más de 50 libros, todos con su sello extraño, incómodo y absolutamente inconfundible. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque no se trata solo de dibujar feo o grotesco. El arte de Gammell nos impacta, porque se queda, se nos pega a la memoria como una cicatriz emocional. La psicología tiene la respuesta. El miedo en la infancia es una herramienta de supervivencia. Así lo señalan estudios de la Asociación Psicológica Americana. Durante la niñez, las imágenes perturbadoras se codifican con una intensidad mayor debido a la plasticidad cerebral y a la sensibilidad emocional del infante. Dicho de otra manera, lo que asusta en la niñez no solo aterra, también se imprime en la memoria con mayor permanencia. Y ese fue el golpe maestro de Stephen Gammell. Cuando un niño observa las ilustraciones de Gammell, el impacto no proviene únicamente del monstruo dibujado, sino del contraste entre la estética grotesca y lo familiar. Y esta dicotomía activa lo que en psicología llamamos el efecto de lo ominoso, aquello que resulta extraño y perturbador, precisamente porque contiene algo reconocible. Y aquí está la clave. El niño reconoce formas, siluetas humanas, rostros, gestos casi familiares, pero distorsionados, retorcidos de tal manera que despiertan rechazo, confusión
y angustia. Y créanme, eso es gasolina pura para el cerebro infantil. Desde la psicología infantil el terror ha sido estudiado como un mecanismo paradójico. Aquello que asusta también puede atraer, ofreciendo al niño la oportunidad de explorar lo desconocido dentro de un espacio seguro. Investigadores como Bruno Bettelheim, en su obra El psicoanálisis de los cuentos de hadas, señalaron que las historias cargadas de monstruos y peligros cumplen la función de preparar la mente del niño para afrontar miedos reales de su desarrollo. De ahí que los relatos de terror no sean simples entretenimientos morbosos, sino herramientas psíquicas que contribuyen a la maduración emocional. Aprendemos a temer sombras, figuras, sonidos, porque nuestro cerebro aún no distingue del todo la fantasía de la realidad. Por eso, un payaso puede ser más terrorífico que un asesino, o una canción infantil repetida hasta el cansancio puede convertirse en un ritual infernal. Pero claro, intenta explicarles eso a los papás de los años 80 y 90. Para ellos todo lo oscuro era veneno, caricaturas censuradas, cómics prohibidos o música del infierno. Y ahí tienes el choque cultural perfecto. Creadores defendiendo el arte como un espejo de la psique humana y padres tratando de blindar a sus hijos en una burbuja de luz y colores. El resultado, una guerra moral que convirtió a los libros de Schwartz y Gamel en el enemigo público número 1. En el 2011, la editorial HarperCollins publicó una reedición de la trilogía de Scary Stories to Tell in the Dark, donde sustituyeron las ilustraciones originales de Gamel por nuevas imágenes realizadas por Brett Helkis, conocido por ilustrar una serie de eventos desafortunados. La decisión fue justificada como un intento de modernizar los libros y hacerlos más accesibles al público actual. El cambio causó una ola de indignación entre fans, bibliotecarios y críticos, porque consideraban que las ilustraciones de Gamel eran inseparables de la esencia del libro, y no puedo estar más de acuerdo con ellos. Muchos lectores que habían crecido con la versión original argumentaron que las ilustraciones eran la verdadera razón por la que los cuentos se volvieron tan influyentes y sobre todo memorables. Gracias a esta presión y nostalgia de los fans, HarperCollins terminó reeditando más adelante la versión con las ilustraciones originales de Gamel, de modo que hoy puedes encontrar ambas ediciones en circulación. Y aunque Helkis hizo un trabajo fantástico, no pudieron evitarse las comparaciones. Sus dibujos parecían caricaturas, comparados con las pesadillas viscosas de Gamel. Un amigo le dijo alguna vez a Gamel que sus ilustraciones parecían recién nacidas, como si hubieran sido creadas segundos antes de pasar la página. Y eso lo marcó para siempre. Gamel nunca hizo bocetos, nunca planeó nada. Quería sentir lo mismo que el lector, esa mezcla de sorpresa y desconcierto. En 2019, Guillermo del Toro lo entendió mejor que nadie. Cuando produjo Scary Stories to Tell in the Dark, no buscó hacer monstruos de Hollywood, quiso replicar la crudeza de los dibujos originales: Harold el espantapájaros, la mujer pálida, la criatura derretida. Del Toro sabía que el terror de Gamel no era una amenaza, era una herramienta para mirar a la oscuridad y sobrevivir. Y ahí está lo curioso: Gamel nunca persiguió la fama, no daba entrevistas, vivió como un fantasma, pero sus dibujos fueron imposibles de enterrar. Y hoy, a más de 40 años, siguen vivos. No importa si los viste en una biblioteca escolar, en un estante viejo o en la película. Una vez que entraste a sus páginas o miraste sus obras, dejan huella en ti, porque la marca de un verdadero artista no es que lo recuerdes, sino que no puedas olvidarlo. Ese fue su triunfo y quizá nuestro privilegio. Muchas gracias por ver el video, lo aprecio bastante. Cuéntame en los comentarios, ¿a ti qué te daba miedo de niño? ¿Tuviste la oportunidad de leer alguno de los libros de Scary Stories en tu infancia? Si este viaje a la oscuridad te sacudió, suscríbete para ver más contenido de terror. Deja tu like y compártelo, me ayudarías bastante. Yo soy Adric y esto fue Black Star.